Cuando el doctor miró la ecografía, me pidió que me divorciara. Esa frase me atravesó el pecho como un cuchillo helado. Yo, una mujer ya mayor, que había entregado mi vida entera a un matrimonio de más de 4 décadas, escuchaba de labios de un extraño lo que nunca pensé que alguien se atrevería a decirme. No se imaginan el temblor que recorrió mis manos, ni el silencio que me rodeó, porque en ese instante el mundo se me vino abajo. Soy una anciana, y a mi edad ya creí haber visto de todo. Nacimientos, entierros, fiestas, enfermedades, lágrimas y sonrisas. Pero ese día, frente a esa máquina que mostraba la vida de mi nieto por venir, descubrí que todavía había secretos que podían desbaratarme el alma. Les hablo como si fueran mis hijos o mis nietos, porque sé que muchos de ustedes entenderán el dolor de una mujer mayor que creyó haberlo aguantado todo en silencio. El médico me tomó de la mano, y créanme, hacía años que nadie lo hacía con tanta firmeza y compasión. Me sacó al pasillo, lejos de mi nuera, y con voz grave me dijo: «Señora, escúcheme bien. Por su bien, por el bien de su familia, divorcie a su esposo». Yo lo miré con ojos desorbitados, pensando que había perdido la razón. Pero sus ojos no mentían, y en ese instante supe que estaba frente a algo mucho más grande que yo. Me quedé allí, apoyada en la pared blanca del hospital, sintiendo que mi corazón se me iba a detener. ¿Cómo podía un médico decirme eso? ¿Qué tenía que ver la ecografía de mi nuera con mi vida de casada? El dolor me apretaba el pecho, porque de pronto empecé a recordar cada silencio, cada gesto extraño, cada ausencia de mi esposo, y la duda se me clavó como un aguijón en el alma. Yo me casé joven, obedeciendo más a la costumbre que al amor. Soporté años de indiferencia, de palabras ásperas, de noches en soledad mientras él estaba ocupado. Pero jamás pensé en separarme, porque a nuestra generación nos enseñaron que el matrimonio era para siempre, que la mujer debía resistir y callar. Y ahora, a mis años, un doctor me pedía romper todo lo que había soportado con tanto sacrificio. Mis lágrimas no salieron de inmediato, pero dentro de mí ya estaba rota. La ecografía, que debía ser motivo de alegría, se había convertido en una sentencia, en una revelación oscura que no entendía del todo. Solo recuerdo que mis piernas temblaban y que por un momento quise huir, desaparecer, no escuchar más. Pero ya era tarde. Esas palabras se habían quedado tatuadas en mi corazón. Les hablo a ustedes, mis oyentes, como si estuvieran aquí sentados, frente a mí, tomándome de la mano. Porque necesito que me acompañen en esta historia, que no me dejen sola. Y quiero pedirles algo muy especial. Déjenme en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. Eso me da fuerza. Me hace sentir que mi voz todavía llega a rincones lejanos, que no estoy contando mi dolor al vacío. Muchos pensarán que exagero, que quizá aquel médico no debió decirme eso. Pero yo sé que cuando un hombre con conocimiento y verdad en los ojos habla, lo hace porque ha visto lo que yo no podía ver. Y aunque mi corazón de anciana no quería aceptarlo, entendí que el matrimonio que había sostenido tantos años estaba edificado sobre un engaño. En ese pasillo del hospital me vi a mí misma como en un espejo. Una mujer mayor, cansada, con la espalda cargada de recuerdos y dolores, enfrentando la decisión más dura de su vida. No se trataba solo de mí, sino también de mi hijo, de mi nuera y de ese bebé que estaba por nacer. El peso era insoportable. Por eso les pido que no se vayan, que me acompañen hasta el final de esta confesión. Porque lo que voy a contarles no es solo la historia de una anciana herida, es la historia de muchas mujeres que callaron demasiado, que dieron todo y recibieron tan poco. Y quizá, al escucharme, ustedes recuerden algo de su propia vida,
y juntos podamos encontrar un poco de consuelo en medio del dolor. Me presento ante ustedes como una mujer mayor, ya con el cabello blanco y la voz quebrada por los años, pero con un corazón que todavía late con fuerza. Mi vida no ha sido fácil, pero tampoco me quejo, porque cada arruga en mi rostro cuenta una historia, y cada cicatriz en mi alma habla de las batallas que tuve que pelear en silencio. Muchas veces me dijeron que el silencio era sabiduría, que callar era virtud, pero hoy sé que ese silencio fue mi condena. Y ahora, en este relato, me atrevo a romperlo. Me casé muy joven, apenas una muchacha sin experiencia, creyendo en las palabras dulces de un hombre mayor que prometía cuidarme. Nunca conocí lo que era la pasión ni la ternura, solo la obligación de una esposa que debía obedecer. Con el tiempo, la costumbre se volvió mi refugio. Preparar la comida, atender la casa, criar a mi hijo. Y aunque a veces soñaba con un abrazo sincero, con un gesto de cariño, me resigné a que mi destino era ser compañera de alguien que nunca me miró con verdadero amor. A lo largo de los años me volví fuerte, como las mujeres de antes, que aprendíamos a llorar en silencio para no preocupar a los hijos. Yo me refugiaba en la fe, en la música antigua que me traía recuerdos de mi juventud, y en la esperanza de que mi hijo creciera con mejores oportunidades que yo. Ese hijo fue mi mayor orgullo, mi razón de vivir, el motor que me mantenía de pie cuando ya no me quedaban fuerzas. El día que me dijo que iba a ser padre, sentí que mi corazón, tan cansado y herido, se llenaba otra vez de vida. Ser abuela era mi sueño más grande, porque sabía que en esos ojitos nuevos podría depositar todo el amor que me había guardado tantos años. Empecé a tejer ropita, a bordar mantitas, a imaginarme contándole historias como las que me contaban a mí cuando era niña. En medio de un matrimonio frío y distante, esa noticia fue como un rayo de luz en un cuarto oscuro. Pero esa luz pronto se mezcló con sombras que yo no esperaba. Mi esposo, en lugar de alegrarse, parecía cada vez más inquieto. Sus silencios eran más largos, sus miradas más esquivas. Y aunque yo trataba de convencerme de que solo era cansancio o preocupación, algo dentro de mí me decía que había un secreto escondido detrás de su rostro endurecido. A veces lo miraba dormir, preguntándome quién era en realidad el hombre con el que había compartido casi toda mi vida. El día de la ecografía fue como una fiesta para mí. Caminaba al hospital con el corazón palpitando de emoción, como una niña que espera abrir un regalo. Me senté al lado de mi nuera, le tomé la mano y le susurré que todo estaría bien. El sonido de la máquina, el murmullo del doctor, las imágenes en blanco y negro. Todo parecía mágico. Un momento que debía ser de alegría pura. Nunca imaginé que en ese instante se iba a abrir la herida más profunda de mi vida. Recuerdo claramente cómo el médico frunció el ceño. Primero en silencio, luego con un suspiro que me heló la sangre. Lo vi tragar saliva, lo vi morderse los labios, y en sus ojos apareció un brillo extraño, como de miedo o de compasión. Mi corazón de anciana, que ha aprendido a leer gestos, supo de inmediato que algo no estaba bien. Y cuando me pidió salir un momento para hablar conmigo, a solas, sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. Allí, en ese pasillo blanco que parecía eterno, me tomó de la mano con una firmeza que me desarmó. Y entonces me dijo la frase que me cambió la vida. Señora, por su bien, divórciese de su esposo. Yo me quedé paralizada, con los ojos abiertos como platos, incapaz de comprender lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía una simple ecografía convertirse en el motivo de una sentencia tan brutal? ¿Cómo podía ese hombre, que apenas me conocía, pedirme que destruyera el matrimonio que había sostenido durante décadas? Caminé de regreso a la sala como en un sueño, con las piernas flojas, con el alma hecha pedazos. Me senté de nuevo, al lado de mi nuera,
y fingí una sonrisa, porque no quería preocuparla. Pero dentro de mí ya no había paz, solo un torbellino de dudas, de preguntas sin respuesta. Sentía que mi vida entera se había convertido en una mentira, que los años que había soportado en silencio estaban a punto de explotar. Y aquí estoy ahora, contándoles todo a ustedes, porque necesito que me escuchen, que me acompañen en este camino de recuerdos y confesiones. Les pido que me dejen en los comentarios desde qué ciudad me están viendo, porque esa cercanía me da fuerza para seguir. No soy una mujer perfecta, no fui una esposa feliz, pero soy una anciana que todavía tiene voz y que necesita contar la verdad antes de que el silencio vuelvan a encerrarme. La ilusión de ser abuela me mantenía viva. Era mi refugio contra tantos años de soledad. Yo me levantaba cada mañana con una sonrisa, pensando en los zapatitos, diminutos que ya había comprado, en los cuentos que iba a inventar para arrullar a ese niño que aún no conocía. Incluso empecé a escribir pequeñas notas para él, como cartas al futuro, donde le contaba cómo era su abuela, con la esperanza de que algún día las leyera. Esa ilusión era mi tesoro, mi esperanza tardía en medio de una vida llena de renuncias. Sin embargo, detrás de cada puntada que daba a esas mantitas de lana, había una sombra que no me dejaba tranquila. Mi esposo se mostraba cada vez más irritable, como si la llegada del bebé le incomodara. Yo trataba de pensar que eran celos, que quizá temía perder protagonismo en la familia. Pero en lo profundo de mi corazón sentía que había algo mucho más grave. Una mujer mayor como yo aprende a escuchar los silencios, a leer las miradas, y yo sabía que el suyo escondía un secreto que estaba a punto de salir a la luz. El día de la visita al hospital lo recuerdo con una claridad dolorosa. Yo me arreglé con esmero. Me puse el chal que guardaba para las ocasiones especiales, porque sentía que iba a vivir un momento inolvidable. Caminaba despacio, sosteniéndome del brazo de mi hijo, y mi corazón latía con la fuerza de un adolescente. Al llegar a la sala de ecografía, sentí que el aire se llenaba de magia. Mi nuera me tomó la mano, y yo la apreté con ternura, como queriéndole transmitir toda la calma y la fuerza que me quedaban. La máquina empezó a emitir sonidos rítmicos, y en la pantalla aparecieron esas manchas en blanco y negro que para mí eran incomprensibles, pero que representaban la vida misma. Escuché el latido del corazón de mi nieto, fuerte, vibrante, como un tambor que me devolvía la fe. Lloré en silencio, porque a mi edad ya se llora distinto, con lágrimas que pesan más que las de la juventud. Pensé que ese instante iba a quedar grabado en mi memoria como el más bello de mi vejez. No imaginaba que la felicidad se rompería tan rápido. De pronto noté que el doctor se quedó inmóvil, mirando la pantalla con el ceño fruncido. Su mano tembló apenas un instante sobre el control de la máquina, y su respiración se volvió pesada. Yo, que llevaba tantos años observando gestos, supe de inmediato que algo no estaba bien. La alegría de mi corazón empezó a transformarse en angustia. Miraba a mi hijo y a mi nuera, que todavía sonreían inocentes, sin darse cuenta de que algo terrible se estaba gestando. El médico se aclaró la garganta, como si las palabras le costaran salir. Y luego, con un tono demasiado serio para la ocasión, me pidió hablar conmigo en privado. Sentí que el mundo se detenía. Mis piernas se volvieron de plomo, y la sala entera se llenó de un silencio sepulcral. Mi nuera me miró extrañada, pero yo solo le acaricié la mano y le dije que todo estaba bien, aunque dentro de mí ya sabía que nada volvería a estarlo. En el pasillo, el doctor me sostuvo por los hombros, mirándome con unos ojos que mezclaban compasión y gravedad. Y fue allí, en ese rincón frío del hospital, donde pronunció la frase que destrozó mi vida. Señora, por su bien, divórciese de su esposo. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Me aferré a la pared para no caer. Quise preguntarle 1000 cosas,
pero mi garganta estaba cerrada, como si me hubieran arrancado la voz. El dolor que sentí en ese instante no se parece a nada que haya experimentado antes. No era solo tristeza. Era un golpe que desmoronaba todo lo que había construido, todos los sacrificios, todas las renuncias de una vida entera. Me preguntaba una y otra vez qué podía tener que ver la ecografía de mi nuera con mi matrimonio. Era imposible de comprender. Y sin embargo, las lágrimas que empezaban a resbalar por mis mejillas me decían que aquel hombre no hablaba en vano. Regresé a la sala caminando como en un sueño, con la vista nublada y el corazón convertido en un puñado de cenizas. Fingí una sonrisa para que mi hijo y mi nuera no sospecharan nada, pero mi alma estaba hecha trizas. Mientras ellos celebraban con inocencia las imágenes del bebé, yo me hundía en el dolor de saber que mi vida había recibido un golpe del que quizá nunca podría recuperarme. Y así empezó todo, con esa frase brutal, con ese consejo que parecía imposible de cumplir. Desde entonces mi historia cambió para siempre. Por eso les pido que sigan escuchándome, que no me dejen sola en este relato, porque necesito su compañía. Déjenme en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando, para sentirme acompañada, para saber que mi voz de anciana aún encuentra eco en corazones dispuestos a comprender. El rostro del doctor se me quedó grabado como una fotografía que no puedo borrar. Sus ojos no eran de un médico que informa con frialdad, eran los de un hombre que estaba cargando con un secreto demasiado pesado. Yo lo vi sudar, tragar saliva y mirar al suelo antes de atreverse a hablar. Era evidente que estaba luchando consigo mismo, como si lo que tenía que decirme fuera tan doloroso que ni él mismo quisiera pronunciarlo. Y sin embargo, lo hizo, y sus palabras se quedaron como un eco eterno en mi memoria. Cuando escuché de sus labios que debía divorciarme de mi esposo, sentí que toda la vida que había construido se derrumbaba como un castillo de arena golpeado por la marea. Me quedé sin aire, con las manos heladas, con la mente hecha un torbellino de preguntas. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué podía tener que ver esa ecografía con mi matrimonio? Yo quería gritar, quería exigir respuestas, pero lo único que me salió fue un susurro ahogado. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué me dice eso? Él me miró fijamente, con una mezcla de compasión y determinación. No me dio una respuesta, clara en ese momento, quizá porque temía hacer más daño del que ya había hecho con esa advertencia. Solo me apretó la mano y me repitió: «Señora, hágame caso. Por su bien, por el de su familia. No lo piense demasiado». Y luego se alejó, dejándome en ese pasillo con el corazón deshecho y la cabeza llena de dudas que me perseguirían por siempre. Regresé a casa con el alma cargada de un peso insoportable. Cada rincón de la casa me recordaba a mi esposo, pero esa vez lo miraba con otros ojos. Cada gesto suyo, cada silencio, cada ausencia de tantos años, cobraban un nuevo sentido. Empecé a atar cabos que antes me había negado a ver. Sus viajes repentinos, las llamadas escondidas, las noches que decía trabajar y nunca regresaba hasta la madrugada. Y lo peor de todo, la indiferencia con la que siempre me había tratado, como si yo fuera un mueble más en su vida. Esa noche no pude dormir. Me acosté a su lado, escuchando su respiración pesada, y por primera vez en décadas lo vi como a un extraño. Pensé en mis años de juventud desperdiciados, en los sueños que guardé bajo llave para sostener un matrimonio que nunca me dio felicidad. Y ahora, a mis años, alguien me pedía que lo dejara todo, que me liberara, pero también que enfrentara la soledad de una ruptura. Era una crueldad demasiado grande para mi corazón cansado. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que veía a mi nuera acariciarse la barriga con ternura, yo pensaba en esa ecografía y en el secreto que escondía. Sentía que tenía un pie en dos mundos,
el de la alegría de ser abuela y el de la angustia de ser esposa de un hombre que, quizás, escondía una verdad que podía destruirnos a todos. Esa dualidad me partía en dos, me arrancaba el alma. Yo me miraba en el espejo y apenas reconocía a la mujer que tenía enfrente. Una anciana con los ojos enrojecidos, con la piel marchita, con la voz rota. Pero detrás de esa apariencia frágil había una fuerza que empezaba a despertar, una fuerza que nunca había usado, porque siempre me enseñaron a callar. Era como si esa advertencia del doctor me hubiera abierto los ojos después de una larga ceguera. El secreto pesaba sobre mí como una losa. Yo quería creer que era una equivocación, que todo estaba en mi mente. Pero algo en mi interior me decía que no, que el médico no se había atrevido a decir semejante cosa sin una razón poderosa. Mi corazón de mujer, tantas veces ignorado, me gritaba que debía escuchar la advertencia, aunque me doliera, aunque significara romper con todo lo que conocía. Y mientras tanto mi esposo seguía actuando como si nada. Su manera de caminar, de mirar, de callar, ahora me parecía sospechosa. Cada palabra suya me sonaba hueca, cada gesto me parecía fingido. Me dolía el alma darme cuenta de que, quizá, había dormido toda la vida al lado de un hombre al que nunca terminé de conocer. Por eso hoy, mientras les cuento esta historia, necesito que me acompañen con sus palabras, que me digan desde qué ciudad me escuchan, porque este peso, este secreto, es demasiado grande para cargarlo sola, y al compartirlo con ustedes, siento que me libero un poco, que dejo que mi voz, aunque cansada, todavía tenga eco en el mundo. Los días siguientes a la ecografía fueron una tortura. Yo me levantaba temprano, hacía mi café, y me sentaba frente a la ventana, mirando cómo amanecía el barrio, pero en mi mente solo retumbaban las palabras del doctor. Divórciese, señora, por su bien. Era como un eco que no me dejaba vivir. Me preguntaba una y otra vez qué había visto, qué verdad escondía esa imagen en blanco y negro, que a mis ojos solo era la prueba de que una nueva vida venía en camino. Empecé a observar más de cerca a mi esposo. Nunca antes lo había hecho con tanto detenimiento, porque yo era de esas mujeres que prefieren callar antes que buscar problemas, pero ahora cada detalle me parecía una pista. Su mirada esquiva, sus ausencias prolongadas, la forma en que se tensaba cuando le mencionaban el embarazo de nuestra nuera. Era como si ese niño por nacer fuera una amenaza para él, y yo no lograba comprender por qué. Una noche, mientras cenábamos en silencio, se me ocurrió preguntarle directamente qué pensaba del bebé. No levantó la vista del plato, solo murmuró un bien, seco, frío, distante. Y en ese instante lo entendí. Ese hombre con el que compartí más de la mitad de mi vida nunca sintió el calor de familia. Nunca conoció lo que era amar con ternura. Lo peor no era su indiferencia, sino la sospecha que empezó a crecer en mí. ¿Y si ese secreto que escondía podía herir a mi hijo, a mi nuera o a mi nieto? Poco a poco la verdad empezó a asomarse, no de golpe, sino en fragmentos dolorosos, rumores que llegaban a mis oídos, conversaciones a medias que él tenía por teléfono cuando pensaba que yo dormía, papeles escondidos en cajones donde nunca me dejaba entrar. Y entonces lo comprendí. El doctor no me había dado una orden por capricho, sino una advertencia para salvarme. La ecografía había revelado algo que conectaba directamente con mi esposo, y el médico había preferido callar los detalles para no destrozarme en ese momento. Yo me debatía entre dos sentimientos que me desgarraban, el miedo y la lealtad. Por un lado, el miedo a descubrir toda la verdad, a ver derrumbarse por completo el mundo que me había sostenido tantos años. Por el otro, la lealtad de una mujer mayor que se acostumbró a obedecer, a quedarse en un matrimonio, aunque fuera solo por costumbre. ¿Cómo podía yo, a mi edad, tomar la decisión de separarme?
La soledad me daba más pavor que la verdad misma. Hubo noches en las que me levantaba de la cama, me arrodillaba en la sala y le pedía a Dios una señal. No quería seguir viviendo en la mentira, pero tampoco quería cargar con la culpa de haber destruido lo poco que quedaba de nuestra familia. Yo sabía que si me divorciaba, mis vecinos hablarían, mis conocidos juzgarían y mi propio hijo sufriría. Pero también entendía que si me quedaba, ese silencio terminaría devorándome el alma. Lo más duro fue pensar en mi hijo. Él siempre me vio como una mujer fuerte, una madre que lo protegió en todo momento. Y ahora, al borde de la vejez, me sentía incapaz de decirle la verdad. ¿Cómo contarle que su padre escondía algo tan terrible que incluso un médico me pidió que lo dejara? ¿Cómo confesarle que el matrimonio que él tomó como ejemplo era, en realidad, una farsa? El dilema me consumía por dentro. Había días en los que me decía a mí misma: «Aguanta un poco más, ya estás vieja, pronto todo terminará». Pero otras veces escuchaba la voz del doctor, firme, clara, recordándome que debía pensar en mí, en mi bienestar, en mi paz. Y entonces me preguntaba si no era injusto haber aguantado tanto para llegar a la vejez con las manos vacías y el corazón lleno de mentiras. Yo sabía que la verdad terminaría saliendo a la luz tarde o temprano. Siempre es así. Las mentiras pueden durar años, pero no toda una vida. Y en el fondo de mi corazón, aunque me doliera, sentía que esa ecografía no era solo una imagen médica. Era la llave que abriría una puerta llena de secretos que yo había preferido mantener cerrada. Por eso sigo hablando. Por eso necesito que ustedes me escuchen hasta el final. Porque esta no es solo la historia de una anciana engañada. Es la historia de muchas mujeres que en silencio soportaron lo insoportable. Déjenme en los comentarios desde qué ciudad me acompañan, para que yo sepa que no estoy sola al contarles esta verdad que todavía me duele como el primer día. La ruptura inevitable llegó sin que yo pudiera detenerla, como esas tormentas que se anuncian en el cielo, con un relámpago y luego arrasan con todo. Yo traté de aguantar, de cerrar los ojos como lo había hecho tantas veces en mi vida, pero las señales ya eran imposibles de ignorar. Cada día mi esposo se volvía más distante, más frío, más ausente. Ya no intentaba siquiera disimular. Yo lo veía marcharse con pasos apresurados y regresar con la mirada perdida, como un hombre que escondía algo más grande que él mismo. Y yo, con el corazón en pedazos, entendía que el final estaba a la vuelta de la esquina. El día que reuní el valor para hablarle, temblaba como una niña. Le dije lo que el doctor me había confesado, esperando una negación, un grito, cualquier reacción. Pero su silencio fue peor que cualquier palabra. Se quedó mirándome con esos ojos duros que tantas veces me habían intimidado, y luego desvió la vista sin responder. Ese silencio fue la confirmación que yo no quería recibir. No hizo falta nada más. Comprendí que mi matrimonio, después de tantos años de sacrificio, había sido una farsa. Tomar la decisión de separarme no fue fácil. A mi edad, la soledad pesa más que el frío. Tenía miedo de las noches vacías, de los días en silencio, de no tener a nadie que me acompañara en la vejez. Pero también sabía que seguir a su lado era morir lentamente. Era apagarme por dentro hasta convertirme en un fantasma. Así que, con el alma desgarrada, le dije que ya no podía más, que nuestro camino había terminado. Y aunque mis palabras fueron firmes, mis lágrimas corrían como un río imparable. Él no dijo nada. No intentó detenerme, no pidió perdón, no mostró dolor. Solo recogió algunas cosas y salió por la puerta, como quien se desprende de un objeto viejo que ya no tiene valor. Y esa fue la confirmación definitiva. Nunca me amó, nunca me respetó. Yo me quedé sola en esa casa que de pronto se sintió inmensa, con las paredes devolviendo un eco de tristeza que me atravesaba el pecho.
Los primeros días fueron los más duros. Caminaba por la casa con la sensación de estar viviendo en un cementerio de recuerdos. Todo me hablaba de él. La silla vacía, la cama fría, la taza de café que ya no usaba. Había momentos en los que sentía que no podía soportarlo, que el peso de la soledad me aplastaría. Pero entonces recordaba la advertencia del médico y entendía que, aunque doliera, había salvado mi vida y quizá también la de mi familia. Con el paso del tiempo, descubrí que la vida, aun en medio de la ruina, sabe regalar nuevas razones para sonreír. Esa razón fue mi nieto. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, sentí que todo el dolor, toda la traición, todo el abandono, quedaban en un segundo plano. Su llanto me devolvió la fe. Su mirada inocente me recordó que la vida siempre se abre camino, incluso en medio de la oscuridad más grande. Ese niño se convirtió en mi salvación. Convertirme en abuela fue un renacer. Encontré en esa criatura el amor puro que nunca tuve en mi matrimonio. Le canto canciones viejas, le cuento historias que guardaba en mi memoria desde la infancia, y cada vez que me sonríe siento que mi corazón vuelve a latir con fuerza. Comprendí que no estaba sola, que Dios me había dado una nueva oportunidad para dar y recibir amor verdadero, sin engaños, sin cadenas, sin silencios dolorosos. Hoy miro hacia atrás y me pregunto cómo aguanté tanto, cómo me permití ser prisionera de un matrimonio vacío durante tantos años. Pero ya no me culpo, porque sé que muchas mujeres de mi generación pasamos por lo mismo, criadas para resistir, educadas para callar, acostumbradas a sacrificar nuestra felicidad por mantener las apariencias. Yo fui una más de ellas, pero también fui capaz al final de elegir la paz. Ahora, en mis tardes tranquilas, mientras acuno a mi nieto, me repito que nunca es tarde para liberarse de las cadenas. Aunque la vida me lo mostró en los últimos capítulos de mi historia, agradezco haber tenido la valentía de cerrar esa puerta. Porque gracias a eso, hoy puedo abrir otra llena de luz, de esperanza y de ternura. Por eso quiero decirles a todos los que me escuchan que no tengan miedo de elegir la paz, sin importar la edad que tengan. Yo soy una anciana, sí, pero todavía tengo voz y quiero que resuene. Cuéntenme desde qué ciudad me acompañan, porque sus palabras me dan fuerzas, porque en cada comentario siento que ya no hablo sola, que hay alguien allá afuera escuchando mi verdad. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que la vida siempre nos pone pruebas, incluso cuando creemos que ya lo hemos vivido todo. Yo pensé que en mi vejez lo único que me quedaba era esperar tranquila los días que me restaran, aferrándome a una rutina gris al lado de un hombre que nunca supo amarme. Pero la verdad golpeó mi puerta de la manera más inesperada, a través de esa ecografía que debía ser símbolo de alegría y que se convirtió en el espejo de la mentira que me había rodeado toda mi vida. No les voy a mentir. Me dolió como nunca haber tenido que tomar la decisión de separarme. A mi edad, cuando la soledad pesa más que los años, dejar atrás a alguien con quien compartí casi toda una vida fue como arrancarme un pedazo del alma. Pero al mismo tiempo entendí que no era un final, sino un comienzo. Un comienzo tardío, sí, pero verdadero. Por primera vez me elegí a mí misma, elegí mi paz, elegí no seguir siendo prisionera de una cadena que me apagaba lentamente. Cada vez que tomo en brazos a mi nieto y siento sus manitas aferradas a las mías, sé que hice lo correcto, porque ese niño no necesitaba crecer viendo a una abuela apagada, resignada y rota, sino a una mujer que, aún en la vejez, supo levantar la voz y luchar por su dignidad. En sus ojitos inocentes encontré la confirmación de que la vida siempre ofrece segundas oportunidades y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Quiero que entiendan algo, mis queridos oyentes. No importa la edad que tengamos, siempre merecemos respeto, amor y verdad. Las mujeres de mi generación crecimos creyendo que teníamos que soportarlo todo,
que el matrimonio era sagrado, aunque estuviera lleno de silencios y engaños. Pero no, no es así. El amor verdadero no destruye, no humilla, no hiere. El amor verdadero sostiene, abraza y da paz. Y si no existe, hay que tener el valor de soltar, aunque nos tiemble el corazón. A veces me pregunto qué habría sido de mí si el doctor no me hubiera abierto los ojos aquel día. Tal vez seguiría aquí, envejeciendo al lado de un hombre que jamás me vio, muriendo poco a poco en silencio. Pero gracias a esa advertencia pude salvarme, aunque el precio fuera alto. Hoy, desde mi vejez, agradezco haber tenido la oportunidad de elegir un final diferente para mi historia. Sé que lo que les he contado puede parecer duro, pero también sé que más de una mujer que me escucha se reconocerá en mis palabras. Quizá alguna esté viviendo lo mismo, en silencio, creyendo que ya no tiene salida. A ustedes quiero decirles, todavía pueden elegir la paz, todavía pueden alzar la voz. Nunca es tarde, nunca. Y si yo, con mis años encima, pude hacerlo, ustedes también podrán. Mientras hablo, siento que mis palabras son como semillas lanzadas al viento. Algunas caerán en tierra fértil, otras quizás se pierdan. Pero si al menos una de ellas les da fuerzas a quienes me escuchan, ya habrá valido la pena abrir mi corazón de esta manera. Porque este no es solo mi relato, es el de todas las mujeres invisibles que entregaron su vida a un matrimonio sin recibir nada a cambio. Por eso quiero terminar mirándolos a los ojos, como si estuvieran aquí frente a mí, y pedirles un favor desde el alma. Déjenme en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. Para mí, cada nombre, cada lugar, es como un abrazo que me sostiene. Es la prueba de que mi voz no se pierde en el vacío, sino que llega a corazones que laten en distintas partes del mundo. Y recuerden siempre lo que les digo hoy. Nunca es tarde para abrir los ojos. Nunca es tarde para soltar las cadenas. Nunca es tarde para elegir la paz. Yo soy una anciana que cargó con años de silencio. Pero también soy una mujer que aprendió, al final de su camino, que la verdad, aunque duela, siempre libera. Y esa, queridos míos, es la lección más grande que la vida me dejó. Después de todo lo vivido, entendí que la vida es como un libro que uno no puede cerrar a medias, aunque duela lo que queda por leer. Yo pensaba que mi historia ya estaba escrita, que lo único que me quedaba era esperar la vejez entre rutinas y recuerdos, pero no. El destino tenía preparada una última enseñanza para mí, y vino disfrazada de dolor, de traición y de valentía. Hoy, con el corazón en calma, me atrevo a decir que fue mejor así, que era necesario romper esa cadena que me había atado durante tantos años. Lo que más me sorprendió fue descubrir que la soledad, esa que tanto temía, no era mi enemiga. Al principio sí, me pesaba como una piedra enorme en el pecho. Lloraba en las noches, hablaba sola, me preguntaba cómo iba a sobrevivir sin la presencia de alguien en casa. Pero con el tiempo empecé a notar que ese silencio también traía paz. Ya no tenía que escuchar reproches, ya no tenía que fingir sonrisas ni esconder mis lágrimas. Por primera vez, el silencio era mío, y aprendí a disfrutarlo. Mi nieto fue la medicina más dulce para curar mi herida. Cada vez que lo cargo en mis brazos, siento que la vida me está diciendo: aún tienes razones para sonreír. Lo miro dormir y pienso que él crecerá en un mundo diferente, que no tendrá que repetir las historias de silencio que yo viví. Sueño con que, cuando sea grande, sepa que su abuela fue valiente, que no se rindió aunque los años pesaran, que luchó por recuperar su dignidad, aún en el tramo final de su vida. He comprendido que los secretos, tarde o temprano, salen a la luz. Podemos ignorarlos. Podemos esconderlos bajo la alfombra, pero siempre encuentran la manera de mostrarse. Y cuando lo hacen,
nos obligan a decidir. Yo decidí enfrentar la verdad, aunque doliera, y hoy me siento más libre que nunca. Sí, soy una anciana con el corazón marcado, pero también soy una mujer que se eligió a sí misma por primera vez. Recuerdo aquellas palabras del doctor como un eco que me acompaña todavía. Divórciese, señora, por su bien. En ese momento me parecieron crueles, imposibles de obedecer. Hoy le agradezco desde lo más profundo de mi alma, porque su advertencia me abrió los ojos, porque fue el empujón que necesitaba para soltar lo que me estaba consumiendo por dentro. Si algún día ese médico llega a escuchar mi historia, quiero que sepa que salvó mi vida. Muchas veces me preguntan si me arrepiento. La verdad es que no. Me arrepiento de haber esperado tanto, de haber soportado tanto silencio, de haberme negado tantos años la oportunidad de ser feliz. Pero no me arrepiento de haber tomado la decisión de separarme. Fue doloroso, sí, pero también fue liberador. Al final de todo, la libertad siempre vale la pena, incluso si llega tarde, incluso si llega con el cabello blanco y las manos temblorosas. Quiero hablarles a todas esas mujeres que me escuchan y que quizás se sienten atrapadas en un matrimonio que les roba la vida. Les digo con el corazón en la mano: no tengan miedo. Nunca es tarde para elegir la paz. Nunca es tarde para levantar la cabeza y decir basta. Si yo lo logré a mi edad, ustedes también pueden hacerlo. No se conformen con migajas cuando merecen amor verdadero, respeto y ternura. Ahora paso mis días en calma, con mi nieto como luz y mis recuerdos como compañía. He aprendido a tejer otra vez, a leer esos libros que había guardado, a escribir en un cuaderno las memorias de mi vida. Cada palabra que dejo en esas páginas es un desahogo, un testimonio, una manera de decirme a mí misma que mi voz importa. Y al contarles esta historia, siento que mi voz también llega a ustedes, que no se pierde en el viento. Por eso quiero pedirles algo. Déjenme en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. Para mí no es solo una curiosidad, es una manera de sentirme acompañada, de saber que mis palabras viajan lejos y tocan corazones en lugares que jamás pisaré. Ustedes, con su presencia, me hacen sentir que no estoy sola, que todavía tengo algo que entregar al mundo. Y así, con el alma un poco más ligera, cierro esta confesión. No les hablo desde el rencor, sino desde la experiencia. Lo que aprendí es simple, pero profundo. La verdad, aunque duela, siempre libera. Y si yo, una anciana marcada por tantos años de silencio, pude encontrar el valor para enfrentarla, sé que cualquiera de ustedes también puede. Porque al final, la vida no se mide por lo que soportamos, sino por la paz que logramos encontrar antes de que llegue la última página de nuestro libro. Con los días aprendí que el dolor no desaparece de golpe, sino que se acomoda en algún rincón del alma. Al principio me levantaba con el pecho oprimido, sintiendo que la traición seguía ardiendo como una herida fresca, pero poco a poco ese dolor dejó de ser un enemigo y se convirtió en un recordatorio de lo fuerte que había sido, de que aún en la vejez yo tenía la capacidad de levantarme, sacudirme el polvo y elegir mi propio camino. Nunca pensé que a mis años descubriría que todavía podía reinventarme. Recibí críticas, cómo no. Algunas vecinas susurraban a mis espaldas, diciendo que era ridículo que una anciana se divorciara, que a mi edad debía aguantar hasta el final. Pero yo ya no escuchaba esas voces. Durante toda mi vida viví pendiente de lo que dijeran los demás, sacrificando mi propia felicidad para no dar de qué hablar. Y ahora, en mis últimos capítulos, decidí vivir sin miedo al qué dirán. Fue como quitarme un peso de encima, como soltar una cadena invisible que me había atado durante décadas. La compañía de mi hijo y de mi nuera fue fundamental.
Aunque al principio no entendían del todo lo que había pasado, me ofrecieron apoyo y cariño. Mi nuera, con esa dulzura que solo una mujer embarazada puede irradiar, me tomaba de la mano y me decía que no estaba sola. Y yo me aferraba a esas palabras como a un salvavidas en medio de un mar embravecido. Gracias a ellos entendí que la familia verdadera no siempre se forma con lazos de matrimonio, sino con amor sincero y desinteresado. El nacimiento de mi nieto marcó un antes y un después. Cuando lo tuve por primera vez en mis brazos, sentí que todo el sufrimiento había valido la pena. Ese pequeño ser me llenó de una fuerza que ni yo misma sabía que tenía. Sus ojos, cerrados, su piel suave, su respiración frágil, me hicieron comprender que la vida siempre se renueva, incluso cuando sentimos que ya todo se acabó. Con él volví a soñar, volví a reír y volví a sentirme viva. Me descubrí hablándole como si entendiera cada palabra. Le contaba mis historias de juventud, le cantaba las canciones antiguas que me tarareaba mi madre. Le prometía que jamás conocería el dolor de la indiferencia que yo soporté. Ese niño se convirtió en mi mayor razón para seguir, en mi nueva esperanza, en la certeza de que aún me quedaba mucho amor por dar. Y cada vez que lo acunaba, sentía que mi corazón se reparaba un poco más. Pero no crean que todo fue sencillo. Hubo noches en las que el silencio me pesaba demasiado, en las que me acostaba con el recuerdo de lo perdido y las lágrimas mojaban mi almohada. Ser fuerte no significa no llorar. Significa llorar y aún así seguir de pie. Yo me repetía una y otra vez: ya no soy la misma. Ahora me elijo a mí. Y esas palabras se convirtieron en mi escudo contra la tristeza. Con el tiempo, empecé a encontrar belleza en lo simple. Descubrí que podía disfrutar de una taza de té sin prisas, que podía sentarme en el jardín a escuchar el canto de los pájaros, que podía sentir la brisa en mi rostro y agradecer por estar viva. Después de tantos años en que mi vida giraba en torno a otro, me reencontré conmigo misma. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía, a valorar mis propios pensamientos, a perdonarme por todo lo que callé. Ahora entiendo que no fue un final, sino un renacer. La anciana resignada que aceptaba su destino murió junto con ese matrimonio vacío. En su lugar nació una mujer mayor, sí, con arrugas y cabellos blancos, pero con una nueva dignidad. Y esa dignidad es mi mayor tesoro, porque me recuerda que nunca es tarde para levantar la voz, nunca es tarde para decir: yo valgo, yo merezco paz. Hoy les cuento esto con la esperanza de que alguien, allá afuera, escuche y se sienta identificado, porque sé que no soy la única. Sé que hay muchas mujeres mayores que, como yo, cargaron durante años con matrimonios llenos de silencio y dolor. A ustedes quiero decirles: no están solas. No importa si tienen 60, 70 u 80 años, todavía pueden elegir la libertad, todavía pueden empezar de nuevo. Por eso les pido con el corazón en la mano que me dejen en los comentarios desde qué ciudad me escuchan. Sus palabras son como abrazos que cruzan fronteras, como luces que me acompañan en la soledad de mis noches. Y quiero que esta historia no quede solo en mi voz, sino que se convierta en un eco que resuene en todas partes, recordándonos que la verdad, aunque duela, siempre trae consigo la posibilidad de un nuevo comienzo. A veces me sorprendo a mí misma mirando por la ventana durante horas, recordando todo lo que viví. No lo hago con rencor, sino con la calma de alguien que ya no tiene nada que perder. Pienso en la joven que fui, ingenua, obediente, dispuesta a darlo todo por un matrimonio que nunca me valoró. Y me pregunto qué habría pasado si hubiera tenido la valentía de hablar antes. Pero luego recuerdo que el valor llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después. Y acepto que este fue mi tiempo, aunque haya llegado tan tarde. He aprendido que la libertad no siempre viene acompañada de fiestas ni de grandes celebraciones. A veces la libertad se siente en lo pequeño,
en dormir tranquila, en no temer una mirada de reproche, en poder tomar una decisión sin pedir permiso. Esa tranquilidad que ahora tengo es un regalo que nunca imaginé recibir en mi vejez. Y aunque fue doloroso alcanzarla, hoy la disfruto como un tesoro invaluable. Cuando camino por la calle, algunas personas me saludan con una mezcla de lástima y curiosidad. Sé lo que piensan. Ahí va la anciana que se divorció después de tantos años. Pero yo ya no me escondo detrás de las apariencias. Camino con la frente en alto, porque sé que lo hice por mí, por mi hijo, por mi nieto, por la verdad. Esa decisión me devolvió la dignidad que había perdido y me enseñó que no importa la edad que tengamos, siempre tenemos derecho a recomenzar. Mi nieto crece rápido, y cada vez que me sonríe siento que mi corazón se llena de una alegría que ningún hombre me dio en toda mi vida. Él no sabe todavía la historia de su abuela, pero un día la sabrá, y entonces entenderá que no debe aceptar menos de lo que merece, que la vida es demasiado corta para vivir encadenado al dolor. Ese será mi legado. Enseñarle con mi ejemplo que el amor propio es la base de todo. He pensado mucho en aquella frase del doctor. Al principio la odié, porque me obligó a enfrentar una verdad que no quería ver. Hoy la agradezco, porque fue la llave que abrió la puerta de mi libertad. Ese hombre, con su advertencia, me devolvió algo que yo había olvidado hacía tiempo: el derecho a elegir. Y aunque esa elección fue dura, también fue mi salvación. En las noches tranquilas, cuando la casa está en silencio y solo se escucha el crujido de los muebles viejos, me siento en mi sillón favorito y cierro los ojos. Pienso en lo que perdí, pero también en lo que gané. Perdí un matrimonio vacío, pero gané paz. Perdí años en silencio, pero gané la fuerza de mi voz. Perdí una vida al lado de alguien que nunca me amó, pero gané la oportunidad de amarme a mí misma al final del camino. Quiero que quienes me escuchan comprendan que la edad no es una condena. Muchos creen que cuando uno se hace viejo, ya no tiene derecho a soñar, a cambiar, a empezar de nuevo. Yo soy la prueba de que sí se puede. No importa cuántas arrugas tengamos ni cuántas canas lleve nuestro cabello. Mientras estemos vivos, siempre habrá una oportunidad para elegir la verdad y la paz. Por eso les hablo con tanta sinceridad, porque sé que allá afuera hay mujeres y hombres que quizás están pasando por algo parecido, atrapados en un silencio que los consume. A ustedes les digo, no esperen a que sea demasiado tarde. Escuchen a su corazón. Atrévanse a dar el paso. La vida es dura, pero también sabe recompensar a quienes se atreven a enfrentarla con valentía. Y ahora, al llegar al final de mi relato, quiero pedirles algo muy especial. Déjenme en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. Para mí no es solo un detalle, es una forma de sentir que no estoy sola, que mis palabras viajan lejos y encuentran compañía. Sus mensajes son como faroles encendidos en la oscuridad de mi noche, y cada uno de ellos me recuerda que todavía vale la pena contar mi verdad. Así termino esta confesión, con la voz temblorosa pero con el alma en paz. Mi historia no es perfecta, ni tiene un final de cuento de hadas, pero es real. Y en esa realidad está su fuerza, porque aprendí que la verdad, aunque tarde, siempre llega, y que nunca es demasiado tarde para elegir la libertad. Yo soy una anciana, sí, pero también soy una mujer que, al final, se eligió a sí misma. Y eso, queridos míos, es lo más valioso que pude aprender en toda mi vida. Con el paso del tiempo descubrí que lo más difícil no fue la separación en sí, sino enfrentarme a mí misma. Había vivido tantos años callando, soportando, ocultando mi tristeza, que al quedarme sola, me vi obligada a mirarme en un espejo interior que siempre había evitado. Y allí me encontré con esa mujer joven que fui, esa muchacha ingenua que entregó su vida por un hombre que no la valoró.
La miré con ternura y con dolor al mismo tiempo, y le pedí perdón, porque nadie nunca me pidió que yo sacrificara tanto. Fui yo quien, por miedo al que dirán, me callé la voz y me negué la oportunidad de ser feliz. Sin embargo, aprendí también que nunca es tarde para reconciliarse con una misma. A mi edad muchas creen que ya no queda nada por hacer, que lo único que resta es esperar la muerte en silencio. Pero yo digo que no, que incluso en la vejez se puede empezar de nuevo. Mis días ahora tienen un sentido distinto. Me levanto con calma. Agradezco lo poco que tengo. Me preparo mi café sin apuros y sonrío al saber que la vida, aún en su recta final, todavía puede sorprenderme. He empezado a escribir mis memorias en un cuaderno viejo que tenía guardado en un cajón. Allí anoto todo. Lo que sentí, lo que callé, lo que soñé y lo que nunca me atreví a decir en voz alta. Lo hago porque quiero dejar un testimonio, no solo para mi nieto, sino para cualquiera que un día lea esas páginas y entienda que no hay edad límite para elegir la libertad. Mis palabras son mi herencia, la forma en que quiero ser recordada. No como una mujer sumisa que soportó, sino como una anciana que, al final, se levantó. A veces, mientras escribo, me sorprenden las lágrimas corriendo por mis mejillas. No son de tristeza, sino de alivio. Es el llanto de alguien que finalmente se sacó un peso de encima, que aprendió a soltar. He comprendido que la vida no me debe nada, pero yo sí me debía a mí misma el derecho a vivir en paz. Y esa paz la encontré cuando elegí romper el silencio y compartir mi verdad con ustedes. Algunas noches, cuando me siento sola, cierro los ojos y recuerdo el sonido del corazón de mi nieto latiendo fuerte en aquella ecografía. Ese sonido, que debía ser pura alegría, vino acompañado de dolor y revelaciones. Pero hoy, cuando lo recuerdo, lo escucho de manera distinta, como el tambor de la vida anunciándome que no todo estaba perdido, que aún había motivos para seguir adelante. Ese latido se convirtió en mi himno, en el recordatorio de que la vida siempre tiene la última palabra. Sé que muchos de los que me escuchan quizás piensan que mis decisiones fueron tardías, que debería haber actuado antes, y quizá tengan razón. Pero quiero decirles algo. Cada persona tiene su propio tiempo. Yo necesité décadas para atreverme. Necesité la advertencia de un doctor y el nacimiento de un nieto para abrir los ojos. Y no me avergüenzo de eso, porque lo importante no es cuándo despertamos, sino que finalmente lo hagamos. He recibido mensajes de otras mujeres mayores que me dicen que mi historia les dio fuerza, que gracias a escucharme se animaron a hablar, a poner límites, a dejar de callar. Y eso me llena el corazón, porque entonces comprendo que mi dolor no fue en vano, que mis lágrimas se transformaron en un puente para que otras puedan cruzar hacia la libertad. Esa es mi misión ahora. Ser voz para quienes aún sienten miedo de hablar. Quiero que quede claro. Yo no les cuento esto para que me tengan lástima. No, no necesito compasión. Les hablo para que comprendan que nadie merece vivir encadenado al engaño. Que la verdad siempre, siempre libera. Y aunque esa verdad llegue tarde y duela en lo más profundo, es mejor enfrentarla que seguir toda una vida escondiéndola. Por eso les agradezco que me escuchen, que me acompañen en este viaje de recuerdos. Ustedes no saben lo importante que es para mí sentir que mis palabras llegan a algún corazón, que no hablo sola frente al vacío. Por eso, una vez más, les pido que me digan en los comentarios desde qué ciudad me escuchan. Para mí cada lugar, cada nombre, es como una luz que me acompaña en mis noches silenciosas, un recordatorio de que todavía hay alguien al otro lado compartiendo este camino conmigo. Y así, queridos míos, cierro esta confesión con la serenidad de quien, después de mucho dolor, finalmente encontró paz. La historia de mi vida no es perfecta,
pero es real. Y lo real tiene un valor inmenso, porque nos recuerda que todos somos humanos, frágiles, pero capaces de levantarnos una y otra vez. Yo soy una anciana que aprendió tarde, pero aprendió al fin, que la dignidad no tiene edad. Y esa es la huella que quiero dejar en este mundo, antes de partir. Con los años, me he dado cuenta de que la vida es una sucesión de pruebas que nos forjan, nos rompen y nos vuelven a levantar. Durante mucho tiempo pensé que mi historia terminaría en silencio, en la rutina de un matrimonio apagado y en la resignación de una mujer que ya no esperaba nada. Pero ahora entiendo que el destino todavía tenía algo guardado para mí, una verdad amarga que me dolió hasta lo más profundo, pero que al mismo tiempo me liberó. A veces, lo que creemos que será nuestro final resulta ser un nuevo comienzo. He aprendido a aceptar que el dolor y la alegría pueden convivir en el mismo corazón. Hay días en los que recuerdo la traición, la indiferencia de tantos años, y todavía me arde como si fuera una herida fresca. Pero enseguida miro a mi nieto correr por la sala, escuchar su risa clara como un campanazo, y ese sonido sana lo que parecía imposible de curar. Él no sabe que su llegada fue el motivo por el que toda mi verdad salió a la luz. Pero cada vez que me mira con esos ojitos inocentes, me recuerda que valió la pena todo el sufrimiento, porque gracias a él yo volví a vivir. A veces pienso en el pasado y me pregunto qué hubiera pasado si hubiese tenido la valentía de irme antes, de levantar la voz cuando todavía era joven y tenía fuerzas. Quizá habría tenido otra vida, quizá habría conocido el verdadero amor. Pero ya no me atormento con esas preguntas, porque entendí que el tiempo no se puede desandar. Lo único que podemos hacer es honrar el presente y aprender de cada cicatriz. Mis arrugas son la prueba de mi resistencia, y mi voz, aunque cansada, sigue siendo el instrumento con el que puedo decir mi verdad. He encontrado consuelo en cosas que antes me pasaban desapercibidas. El olor del pan recién hecho en la mañana, el canto de los pájaros al amanecer, el abrazo cálido de mi hijo cuando me visita. Son detalles pequeños, pero en ellos encontré la paz que jamás tuve en un matrimonio lleno de sombras. Ahora entiendo que la felicidad no está en grandes gestos, sino en esos momentos sencillos que antes, por estar tan ocupada sobreviviendo, no supe valorar. Y aunque ya estoy vieja, no siento que mi vida esté acabada. Al contrario, me siento como alguien que al fin aprendió a respirar. Paso mis tardes escribiendo, tejiendo, mirando las fotos de mi nieto, y cada una de esas actividades me recuerda que todavía estoy aquí, que todavía tengo algo para dar. Ya no vivo para alguien más, ya no finjo sonrisas para complacer a otros. Ahora vivo para mí, y esa es la mayor libertad que he conocido. Cuando hablo con mujeres más jóvenes, muchas me dicen que no podrían soportar lo que yo soporté, que no entienden cómo me quedé tantos años. Yo solo sonrío con tristeza, porque sé que cada generación carga sus cadenas. A nosotras nos enseñaron a callar, a obedecer, a sacrificar. A ustedes les toca aprender a elegir, a decir no, a poner límites. Y si mi historia sirve de algo, quiero que sea para mostrar que nunca se debe esperar a la vejez para buscar la paz. La paz es un derecho que se debe reclamar en cualquier momento de la vida. En el fondo, lo único que busqué toda mi vida fue ser amada. Y terminé descubriendo que la única que debía amarme de verdad era yo misma. Quizá esa sea la lección más grande de todo lo que viví. Que nadie puede darte la dignidad que no te das tú. Que la libertad empieza en el corazón de cada uno. Y aunque tardé muchos años en comprenderlo, hoy abrazo esa verdad con todas mis fuerzas. Por eso me atrevo a hablarles a ustedes con tanta franqueza, porque sé que más de uno está viviendo en silencio una historia parecida a la mía. Quiero decirles que no se resignen, que no permitan que los años se les escapen soportando lo insoportable. La vida es frágil, corta
y preciosa. No la desperdicien al lado de quien no sabe valorar lo que ustedes son. Aprendan de mis errores, no los repitan. Y ahora, al compartirles mi verdad, siento que descanso. Es como si cada palabra que pronuncio me quitara un peso del pecho. No sé cuánto tiempo me quede en este mundo, pero sí sé que quiero aprovecharlo, en paz, con serenidad, con amor verdadero hacia mí misma y hacia los míos. Y ustedes, con su escucha, con sus comentarios, me ayudan a sentir que no estoy sola. Por eso, una vez más, les pido que me digan desde qué ciudad me están escuchando. Imaginar sus voces, sus lugares, sus rostros, me da fuerza. Es como si tejiera una red invisible que me sostiene en esta última etapa de mi vida. Y mientras esa red exista, mientras haya alguien dispuesto a escucharme, yo seguiré hablando, porque mi historia no es solo mía. Es de todos aquellos que alguna vez amaron en silencio y tuvieron el valor, aunque fuera tarde, de elegir la libertad. Con frecuencia me pregunto qué habría sido de mí si hubiera seguido callando, si aquella ecografía no hubiera destapado la verdad que tanto me resistí a ver. Tal vez hoy seguiría caminando como una sombra dentro de mi propia casa, esperando un final sin sentido. Pero no. La vida quiso sacudirme, aunque fuese tarde, para mostrarme que todavía tenía derecho a la dignidad. A veces pienso que el destino me regaló esa última oportunidad, porque sabía que yo necesitaba cerrar mis ojos en paz, sin cadenas, sin mentiras, sin un peso más sobre mis hombros cansados. La gente suele pensar que las historias de amor verdadero siempre terminan bien, que el matrimonio es el triunfo del compromiso. Yo aprendí que no siempre es así. El matrimonio, si no está construido sobre respeto y cariño, se convierte en una cárcel silenciosa. Y esa fue mi cárcel durante muchos años. Pero de esa cárcel también aprendí a valorar lo que significa ser libre, lo que significa dormir tranquila, lo que significa no tener miedo de la persona que comparte tu techo. Esa libertad, aunque llegó tarde, es mi mayor victoria. En las tardes de soledad, cuando el sol se esconde detrás de los árboles y el viento mueve las cortinas de mi sala, me descubro sonriendo. Sonrío porque ya no me siento atada. Sonrío porque sé que sobreviví. Sobreviví a la indiferencia, a la traición, al silencio, a las noches frías y a los días vacíos. Sobreviví y sigo aquí, con la voz temblorosa pero firme, dispuesta a contar lo que muchas no se atreven a decir. Esa es mi manera de darle sentido a lo vivido, transformando el dolor en palabra. He comprendido que ser anciana no significa estar acabada. Al contrario, significa haber acumulado la sabiduría de los años, haber caminado lo suficiente para reconocer los errores y tener la valentía de nombrarlos. Yo no soy débil por llorar al recordar. Soy fuerte por atreverme a contarlo, porque cada palabra que pronuncio es una confesión que me aligera el alma y al mismo tiempo una semilla que quizá germine en el corazón de alguien que me escuche. No les niego que hay noches en que la nostalgia me envuelve. Cierro los ojos y me veo joven otra vez, esperando ingenuamente que la vida me trajera un amor sincero. Me duele pensar que lo esperé en el lugar equivocado, en un hombre que nunca me lo dio. Pero también me reconforta saber que, aunque el amor de pareja me faltó, la vida me recompensó con el amor más puro, el de mi hijo y mi nieto. Ellos son la prueba de que, aún en medio de las tormentas, siempre queda algo que ilumina. Por eso hoy quiero hablarle también a quienes sienten que ya no tienen fuerzas, a los que creen que el tiempo se les ha acabado. No, mis queridos, no se rindan. Mientras tengamos aliento siempre podemos empezar otra vez. Nunca es demasiado tarde para alzar la voz, para elegir la paz, para caminar lejos de aquello que nos destruye. Yo lo hice cuando mis cabellos ya eran blancos, cuando mis manos ya temblaban, y si yo pude, ustedes también podrán.
La verdad duele, sí, pero la mentira mata lentamente. Yo lo sé porque la soporté durante décadas. Vivir en mentira es como vivir bajo un techo que gotea. Al principio parece soportable, pero poco a poco va pudriendo las paredes hasta que un día todo se viene abajo. Yo decidí salir de esa casa antes de que me sepultara. Y hoy, aunque camino entre ruinas, esas ruinas son mías. Y desde ellas estoy construyendo un lugar nuevo, lleno de calma y de amor verdadero hacia mí misma. Les agradezco de corazón que me acompañen en este viaje de palabras. Ustedes son testigos de mis memorias, y con cada uno que me escucha siento que mi vida no pasó en vano. Me gusta imaginar que mis frases cruzan fronteras y llegan a ciudades lejanas, a hogares donde quizá alguien necesite escuchar exactamente esto para tomar una decisión, para encontrar fuerzas, para recordar que la dignidad no tiene edad. Por eso, una vez más, los invito a dejarme en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. Cada mensaje suyo es como un abrazo que llega hasta mí, como una voz que me dice: no estás sola, te escuchamos, te entendemos, y esa compañía, aunque sea a la distancia, me sostiene más de lo que imaginan. A mi edad, la soledad pesa, pero sus palabras la hacen más llevadera, más ligera. Y así cierro este capítulo de mi vida, con la certeza de que, aunque tardé demasiado, al final me elegí a mí. No quiero que me recuerden como la anciana que fue víctima de un matrimonio vacío, sino como la mujer que, aún al borde de su vejez, tuvo el valor de decir basta y abrazar la verdad. Porque si algo aprendí es que nunca es tarde para recuperar la dignidad, nunca es tarde para empezar de nuevo, y nunca es tarde para elegir la paz. Hoy, mientras me siento en mi mecedora y dejo que el tiempo pase lento, me doy cuenta de que la vida es una suma de decisiones. Algunas las tomamos con valentía, otras con miedo, y otras simplemente las evitamos por años, hasta que nos explotan en la cara. Yo evité durante demasiado tiempo mirar de frente mi propia verdad, y por eso el golpe fue tan duro cuando finalmente se reveló. Pero ahora lo entiendo. Si no hubiera sido así, tal vez nunca habría tenido la fuerza de romper mis cadenas. El silencio fue mi compañero durante décadas. Un silencio pesado, que se metía en mi pecho como una piedra, que me hacía sentir invisible. Aprendí a cocinar sin recibir un gracias, a esperar sin recibir un abrazo, a vivir sin sentirme amada, y aunque muchos años creí que eso era lo normal, ahora sé que no lo era. Una mujer merece respeto, merece ternura, merece un lugar en el corazón de quien camina a su lado. Yo no lo tuve, y por eso decidí que ya no quería seguir gastando mis últimos años en esa mentira. Cada vez que miro a mi nieto, pienso en el ejemplo que quiero dejarle. No quiero que me recuerde como una mujer sumisa y resignada, sino como alguien que, aunque tarde, se levantó y se eligió a sí misma. Porque nuestros hijos y nietos aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Y si con mi decisión logro que él entienda que el amor verdadero se construye sobre la verdad y el respeto, entonces habré cumplido con mi deber como abuela. No ha sido fácil este camino. Hubo momentos en los que pensé que la soledad me mataría, que mis noches vacías serían insoportables, pero con el tiempo comprendí que la soledad no siempre es enemiga. En el silencio de mi casa vacía, aprendí a escucharme a mí misma, a reconocer mis deseos, a valorar mi propia compañía. Descubrí que no necesito a nadie que me complete, porque yo sola ya soy suficiente. Y eso, a mi edad, es una victoria que me llena de orgullo. También aprendí a perdonar, no por él, sino por mí. Perdonar no significa justificar, sino soltar. Durante un tiempo cargué con un odio que me estaba consumiendo, hasta que entendí que el rencor no hace más que atarnos al pasado. Decidí perdonar para liberarme, para dejar que mi corazón respirara.
y al hacerlo, sentí que una gran carga se deshacía dentro de mí, como si por fin pudiera caminar ligera después de tantos años arrastrando cadenas. Hoy sé que la felicidad no está en tenerlo todo, sino en tener paz. Esa paz que encontré cuando dejé de esperar que alguien me amara y empecé a amarme yo misma. Esa paz que siento cuando escucho la risa de mi nieto, cuando veo el atardecer pintando de naranja el cielo, cuando me sirvo una taza de café y la disfruto sin apuro. Son momentos sencillos, pero son míos, y en ellos encontré una plenitud que nunca conocí en mi matrimonio. A quienes me escuchan quiero decirles algo desde lo más profundo de mi alma. Nunca permitan que les digan que ya es tarde. No importa la edad, no importa cuántos años hayan pasado, siempre hay una oportunidad para cambiar, para sanar, para elegir de nuevo. Yo lo hice cuando creía que ya no me quedaba nada y descubrí que la vida todavía tenía mucho por darme. Por eso me atrevo a abrirles mi corazón, porque sé que mi historia puede ser también la de ustedes. Quizá alguien que me escucha esté atrapado ahora mismo en un silencio parecido al mío. A esa persona quiero decirle: escucha tu corazón. No tengas miedo. La verdad puede doler, pero es la única que te dará libertad. Y si yo pude hacerlo en mi vejez, tú también puedes hacerlo hoy. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hasta aquí, por escuchar mi relato sin apartar la mirada. Ustedes no saben lo importante que es para mí sentir que mis palabras no se pierden en el vacío, que alguien allá afuera las recibe, las entiende y las guarda. Por eso, una vez más, les pido que me cuenten desde qué ciudad me están escuchando. Cada comentario suyo es como una caricia en mi alma, como una voz amiga que me recuerda que no estoy sola. Y así cierro mi historia, con el corazón más liviano que al inicio. No fue un camino fácil, pero fue el mío, y lo recorrí con dignidad hasta el final. Hoy sé que la verdad, aunque tarde, siempre ilumina. Hoy sé que nunca es tarde para elegir la paz. Y si mis palabras logran inspirar aunque sea a una sola persona, entonces todo este dolor habrá tenido sentido. Porque al final, lo único que queda en este mundo es la huella que dejamos en los demás. Y yo quiero que la mía sea la de una mujer que, aún en su vejez, tuvo el valor de decir: yo también merezco ser libre.